Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hace muy poquito, en el mes de septiembre, el Papa Francisco comenzaba su homilía con estas palabras en Santa Marta. No se puede servir a Dios y al dinero. Son palabras de San Pablo sobre la relación entre el camino de Jesucristo y el dinero. Hay algo, decía el Papa, en la actitud de amor hacia el dinero que nos aleja de Dios. Y bueno, precisamente para hablar de ese poder tan grande que irradia y que atrapa, y que, como dice el Papa Francisco, nos aleja de nosotros mismos y nos aparta de Dios, dice San Pablo, hemos invitado hoy a un amigo, Santiago Roque Alonso, director de Patria Argentina y un especialista en estos temas. ¿Cómo le va, Santiago? Bienvenido al programa. Nuevamente, muchas gracias por invitarme, ¿no? Por favor. ¿Qué nos puede decir de estos dichos del Santo Padre? Porque no es la primera vez. Ya en Río de Janeiro, cuando estuvo con los jóvenes, el Papa insiste otra vez que no se dejen atrapar por el poder del dinero, que se cuiden los jóvenes porque quita libertad. Y permanentemente está diciendo algo. Hoy mismo, en la celebración de todos los santos, a los cuales nos encomendamos en este programa, él hablaba de que había que ser artífice de paz y reconciliación, y que el poder y el dinero nos alejan de eso. ¿Qué opina usted de todo esto, Alonso? Bueno, lo que el Papa Francisco se refiere en su primera cita, sí, no podéis servir a Dios y al dinero, realmente constituye una disyuntiva teológica, la única disyuntiva teológica que yo al menos he encontrado en el Evangelio, y he consultado a otra gente más erudita que yo sobre ese tema. ¿Y qué le han dicho? Y no me han dicho que hay otra, tampoco me han negado que sea la única. Es decir, digamos, nuestro Señor plantea una sola disyuntiva, o el servicio a Dios o el servicio al dinero. Y esta es un tema difícil, poco tocado en las homilías, poco tocado, poco desarrollado en las exégesis sobre este tema. No hay prácticamente mucha, digamos, bibliografía ni mucho desarrollo, porque normalmente los sacerdotes lo derivan hacia las cuestiones materiales, y yo creo que ahí hay un error, porque en general el católico desconoce la naturaleza del dinero. Los católicos no sabemos qué es el dinero. ¿Y qué es el dinero? Bueno, usted sabe que el dinero tiene una particularidad. ¿Cuál es? También puede ser, no estoy seguro, porque tampoco eso sería una búsqueda, una investigación muy grande, sí, y no soy especialista en eso. El dinero no se define, es la única o una de las pocas cosas, para ser un poco más general, que no se define por lo que es, sino por las funciones que cumple. Ah, qué interesante. Esa es una particularidad que he encontrado y que tampoco he encontrado explicación hasta hoy. No se define por lo que es, sino claro, por la función todas las cosas se definen por lo que son. Sí. El dinero no. El dinero se define por las funciones que cumple o que se le asignan. Entonces, o sea, que puede servir para el bien, de pronto, en la construcción. Eso es en cuanto a la finalidad. Sí. Pero ¿qué es el dinero? No hay una definición. En principio, y otra cosa que tampoco normalmente no se sabe,
porque debo decirlo, y como católicos nosotros tenemos graves déficits de conocimiento en este tema. El dinero es abstracto, es un símbolo del trabajo productivo, un símbolo de la producción. El dinero en sí no tiene existencia física, es intangible, y hoy menos que menos, porque todas las monedas en el mundo, todas las monedas o divisas que existen en el mundo son fiduciarias, es decir, no tienen ningún respaldo. ¿Ningún respaldo de gobiernos? No, ni del gobierno, ni de cosas concretas. Ah, mire usted. No hay ningún respaldo, ni el dólar, ni la libra esterlina, ni el euro, nada. Es decir, ningún dinero tiene respaldo de nada. Es un papel. Sí, sí. Más que un papel, es un número. Antes sí, los estados, ¿no es cierto?, Antes, respaldaban. Hasta el año 1971, Nixon fue el que lo sacó en Estados Nixon, Unidos. el 15 de agosto de ese año, él anuló, dejó sin efecto la convertibilidad del oro del dólar respecto al oro. Pero a partir de ahí, todas las monedas son fiduciarias. No sabía. Son papeles. No tienen valor en sí mismos, o valor intrínseco, como podrían haber sido las monedas de oro de hace 2 siglos o 3 siglos cuando se usaban. Entonces, el problema del dinero, el dinero es abstracto, es intangible, es virtual, y depende su valor, digamos, su apreciación o no, depende de la confianza que se tenga en la moneda del país que la emite, y en función de la fortaleza de su economía. Esa es una cuestión que es teórica, pero que es así. El dinero es un artículo de fe, es un objeto de fe, es un remedio de la fe religiosa. Es decir, la gente cree más en el dólar que en Dios hoy. Fuerte, Alonso. Sí, es así. Si no, usted no me hubiera invitado para que venga, ¿no? Es así. Porque por eso se le llama fiduciaria. Depende de la fe, de la buena fe, de la confianza, digamos, de que esa moneda se va a mantener fuerte en función de la economía. De la economía. ¿Y siempre fue así, Alonso? ¿O hubo épocas en que sí era real y tenía respaldo? ¿Y cómo fue eso, así rápidamente, para los que no es muy difícil explicar esto, Olga, ya sé, porque al menos una visión. Es toda la historia de la civilización humana. Pero en general ya Aristóteles decía 400 años antes de Cristo que el dinero no es más que una cosa vana, cuyo valor lo da la ley. Y las convenciones entre los hombres, los acuerdos entre los hombres. El valor está ahí, no en sí mismo. No tiene valor, por más que sea de oro. Una cosa es la moneda de oro que se usaba, que tenía, digamos, el sello, un valor que se le asignaba numérico. Y otra cosa es el oro mismo, que constituye la materia del dinero. Esas monedas son de valor intrínseca. Pero no hay más ya esas monedas, no hay en circulación monedas de ese tipo. Ahora todo es papel. Todo es papel, todo depende de la fe en la economía que emite la moneda. Por ejemplo, el dólar depende de la fe que la gente tiene en la economía norteamericana, porque es emitida por la Reserva Federal Norteamericana, que mucha gente cree que es el Banco Central del Estado norteamericano. Pero no es así desde Nixon. No es así. ¿Antes? Desde 1913. O sea, la Reserva Federal es un banco privado. No sabía. Absolutamente privado. Mire usted. No es un banco del Estado. No es estatal. No es patrimonio de una nación. No es patrimonio de una nación. Y todavía no se conocen quiénes son sus accionistas.
Tan secreto son las cuestiones económicas financieras que difícilmente se pueda llegar a saber con claridad quiénes son los dueños o los titulares de ese fabuloso banco que es el que imprime la moneda de pagos internacionales y que a su vez es la moneda de reserva de los estados, de las naciones. Y si nadie sabe, ¿pueden emitir además? Bueno, hay un acuerdo entre el Banco de la Reserva Federal y el gobierno norteamericano, pero esos acuerdos son oscuros, secretos. Yo creo que en realidad los que tienen el dominio es el banco privado del manejo del dinero. En este caso, y después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente después del 15 de agosto de 1971, cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar respecto al oro, digamos, ese Banco Central que supuestamente era norteamericano pasó a ser un Banco Central del mundo, porque el dólar se impuso a nivel mundial. A nivel mundial como moneda de reserva y como moneda de pagos internacionales. Es decir, ustedes, las transacciones comerciales entre los países se pagan en dólares, no en sus respectivas monedas. Ahora recién está habiendo una insubordinación por parte de algunas naciones de comerciar entre sí con sus monedas particulares o regionales. ¿Y con el euro? El euro es lo mismo. Es lo mismo, nada más que en Europa. Nada más que es en Europa, y ese no tengo la certeza de que también intervengan capitales privados. Supongo que es propiedad de todos los estados que conforman la Unión Europea. Claro. Pero se maneja con criterios muy similares y además sus reservas están en dólares. Todos los bancos tienen reservas en dólares. Si usted, los amigos que nos ven, recuerdan un poquito, acá en Argentina, las 24 horas del día, las usinas de opinión liberales o del establishment permanentemente están hablando del problema del dólar, del cepo, del cambio, del blue, de esto, de aquello. Cuando hoy, y esto no es una novedad, pero es necesario decirlo, el dólar está pasando por una grave crisis que puede llevar a su colapso en algún momento. No digo mañana ni pasado, en algún momento. Y esa es la parada. Eso es bueno, el problema es acá no queremos transmitir que ahí viene el problema con el poder. Porque detrás del dinero está el poder militar. No hay una moneda fuerte sin poder militar fuerte. Por eso que las grandes potencias son las que respaldan a la larga el dinero. Así es, imponen a otros el uso de su dinero. No meto la pata en lo que digo, ¿no? No, porque, y así son los imperios. Los imperios imponen a los países más débiles o subordinados el uso de su propia moneda. Claro. Entonces se da la paradoja de que los argentinos están deseosos de tener dólares, pero no saben, porque obviamente nadie estudia todos los días cómo va la economía norteamericana, de que el dólar está atravesando una grave crisis. Y tuvieron muchos problemas. Están teniendo muchos problemas y es probable que tengan muchos más. Claro. Eso así lo señalan distintos analistas y estudiosos de esta cuestión. En la medida que el dólar se deje de usar como moneda de pagos internacionales y se sustraiga al intercambio internacional, van a sobrar dólares. ¿Y entonces? El dólar va a costar nada. Colapsamos y va a haber un proceso... Vamos a la cola, pero colapsamos. No solo nosotros, especialmente los Estados Unidos.
Estados Unidos va a tener graves problemas a su interior, ¿no? Claro. Graves problemas. ¿Y qué le parece? Porque usted se imagina que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, tiene el privilegio y el monopolio de emitir dólares. Entonces no necesita pagar nada. Es un problema absolutamente contrario al nuestro. Claro. Nosotros necesitamos dólares para pagar la cuantiosa deuda externa que tenemos y comprar las importaciones, más solventar los gastos de turismo de los ciudadanos. Ese es el problema grave que hay con este tipo de monedas, cuando usted no controla y usted opera con monedas que usted no emite. Claro. Entonces, volviendo al Papa, nos decía precisamente en Santa Marta ese día, el 20 de septiembre, que hay muchas enfermedades, muchos pecados, pero Jesús solo destaca la avidez del dinero. De hecho, es la raíz de todos los males. Y dijo algo más fuerte todavía. Fíjese que a mí me impresionó muchísimo. Si eliges el camino del dinero, al final serás un corrupto. Bueno, fuerte, ¿no? No, es fuerte porque por eso yo le digo, esta es la única disyuntiva teológica que nuestro Señor Jesucristo nos plantea. Sí. Y que no sé por qué no está más explicada, suficientemente, no se insiste suficiente. Sí, sí. Mire, son dos caminos que se abren, que uno tiene en la vida. Es un punto, un cruce de camino donde se divide el camino. Claro. O usted elige servir a Dios o servir al dinero. Sí. Y no hay coexistencia posible. Ahora, nadie me ha sabido explicar por qué Dios, nuestro Señor, nos dijo: no podéis servir a Dios y a Satanás. ¿Por qué dijo el dinero? Bueno, yo creo que el Papa está hablando últimamente bastante del demonio. Bueno, en alguna medida, sí. Y por las características del dinero, y porque Dios, nuestro Señor, sabía todo, sí. Todo lo que iba a acontecer en el fin de la historia, yo creo que hay el dinero en estos tiempos se ha vuelto, al ser abstracto, a ser un número, sí. Al no ser tangible, sí. Al final el dinero esclaviza al hombre. Claro, esclaviza al hombre, aliena al hombre. Pero acá creo que encontré la respuesta, Alonso. Y usted no puede decir, sí. O elige el camino del dinero, sí. O el camino de Dios. Exacto. El camino del dinero lleva a Satanás, lleva a la perdición. El camino de Dios lleva a la salvación. Desde ya. Entonces, usted no puede andar caminando, tener los pies en ambos caminos, no se puede, porque es un camino que se bifurca. Claro. No son caminos paralelos, son caminos que se bifurcan y son contradictorios entre sí. Sí. Y el amor a Dios es contrario al amor al dinero, que en realidad habría que llamarlo mamón, porque así ha sido designado, así dice San Lucas y en San Marcos. No poder servir a Dios y a Mamón. Mamón viene de la palabra aramea, sí. Que transliterado al griego es mamonas, sí. Y que se ha mantenido, no ha sido traducido, no ha sido traducida, se mantiene así. Es decir, es un elemento idolátrico en que alrededor del cual gira la vida del hombre moderno. El hombre humanamente, no quiero exagerar, pero humanamente, no hablo de la voluntad de Dios y de los planes de Dios, humanamente el dinero ha conquistado el mundo, ha triunfado, sí. El dinero nos ha ganado. No. Humanamente, no. Sí, nos ha ganado porque no hemos hecho nada. No, especialmente, por eso le digo, humanamente. Sí. Yo no estoy hablando de la intervención de Dios. Humanamente
es una batalla que hemos perdido porque los católicos lo dejamos perder. Pero No el hemos Papa, luchado esa batalla. sí, pero el Papa nos alerta y nos dice más. Dice lo siguiente: ninguno, dijo de nuevo, puede salvarse con el dinero. O sea, la salvación no pasa por el dinero. Pero padre, yo leo los 10 mandamientos y ninguno habla mal del dinero. ¿Contra qué mandamientos se peca cuando uno hace algo por dinero?, continúa el Papa. Contra el primero, contesta. Pecas de idolatría. Y te digo por qué. Porque el dinero se convierte en un ídolo y tú le das culto. Por esto Jesús dice que no se puede servir al ídolo dinero y al Dios viviente, y el uno o el otro, o el uno o el otro. Y agregó más, que ahí creo que responde a lo que usted decía, Alonso. Dice lo siguiente: los primeros padres de la Iglesia, hablo del siglo III, más o menos año 200, 300, decían algo muy fuerte: el dinero es el estiércol del diablo. Así es. Mire que... Porque debe haber alguna razón por la cual nuestro Señor no nombró a Satanás como su oponente, que Exacto. siempre lo llama el enemigo, Sí. digamos, el tentador, le da varias figuras. Pero ¿por qué eligió la palabra el dinero? Para contraponerlo a su servicio, Claro. al servicio a Dios. Claro. ¿Por qué eligió el dinero? Bueno, realmente creo que eso, nosotros los católicos tenemos la obligación de hacer una contrarreforma en este problema del dinero, y creo que los católicos tienen y tenemos los instrumentos. Esto no se puede hacer sin una revolución en el sentido, para ejemplificar, no sé si la palabra exacta sería, sí, yo le llamaría más bien una contrarreforma, sí, porque ¿cuántos miles de colegios y de universidades tiene la Iglesia bajo su control? ¿Cuántos enseñan esto? Yo le digo que ninguno enseña. Y bueno, ninguno enseña. Bueno, pero el Papa lo está diciendo. Pero ojalá que el Papa le imprima y ordene, sí, que la Iglesia y cada uno de esos colegios y universidades se transforme en un fuerte que irradie, exacto, esta verdad. Porque no lo hacen. No lo hacen, está olvidado. Sí. Lo han dejado archivado, el dinero ha ganado. Por eso le digo ha ganado. Porque además usted no tiene que... El dinero implica los medios de comunicación social, implica la educación y también lo implica la cultura. Es un paquete cerrado. Sí. Todo es. Usted no puede deshacer una parte de la cuestión del dinero sin deshacer el problema de los medios de comunicación social y sobre todo de la educación, porque es a través de la educación donde la gente comprende realmente el alcance y la naturaleza del dinero. Y eso no se hace. Bueno, es difícil. Y no se hizo. Es decir, no es culpa de los últimos años ni nada. Esto viene de hace mucho tiempo. Tampoco es culpa del concilio. Esto ya venía de antes. Y por eso yo digo, usted se sorprende que diga que humanamente nos ganaron. Nos han ganado, nos están ganando, porque no hay reacción. Bueno, pero muchas gracias, Alonso. Bueno, pero gracias a Dios tenemos un Papa Santo que ve, que caminó las calles de Buenos Aires, de otras ciudades, sigue caminando las calles de Roma y ve lo que sucede y tiene el valor de decir. Pero eso no quiere decir tampoco que el dinero no sirve para nada, porque con dinero uno se compra la ropa, puede tener estudio, puede tener trabajo, le da dignidad a las personas. Un empresario que da trabajo, que tiene dinero y da trabajo, da dignidad a las personas, porque el trabajo dignifica al hombre. Estamos hablando del dinero desde el poder, no del dinero como servicio. El dinero hecho un ídolo
como dominio, ese es malo. Eso es lo que en el decir del Papa Francisco es, como dijo acá, es el camino de Dios, no el del poder idolátrico que puede darte el dinero. Lo importante es la humildad, el camino de servir a Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, decía el Papa Francisco, a no caer en la trampa de la idolatría del dinero. Eso es lo que daña, no el dinero puesto al servicio. La idolatría, quitar a Dios y poner un ídolo en el que centramos toda nuestra vida y al final terminamos perdiéndola. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.